Bienvenidos al área de matemática, al tercer grado de secundaria de la segunda semana en Aprendamos en Casa. Veamos la siguiente situación. Situaciones para resolver. Mm, Veamos. Estudiantes del segundo grado realizaron una encuesta a un grupo de 50 personas sobre la cantidad de minutos que utilizan el celular durante una semana para comunicarse con sus familiares directos. Los resultados fueron los siguientes. La siguiente tabla muestra los 50 datos, de los cuales plantean las siguientes cuestiones. Primera pregunta: ¿cuántas personas encuestadas se comunican más de 77 minutos? 2. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? 3. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 50 primeros intervalos de clase? Hay que justificar la respuesta. Y 4. Utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la resolución. Veamos lo que sigue. Vamos con la resolución. En primer lugar, antes de contestar las preguntas planteadas, analizaremos los datos y realizaremos los cálculos. Para ello, veamos aquí, el mayor dato de la tabla es 89 y el menor dato de la tabla es 61. ¿Y para qué nos sirve estos datos resaltados? Para calcular el rango. ¿Y qué es el rango? El rango es el recorrido y se halla restando el mayor dato menos el menor dato. Entonces, en este problema tendríamos el rango igual a 89 menos 61, que sería igual a 28. Luego, calcularemos, antes de elaborar la tabla, para elaborar nuestra tabla de frecuencia, necesitamos saber cuántos intervalos va a tener o cuántas filas va a tener. Para ello, utilizamos una regla o una fórmula que se llama la regla de Sturges. Y esta regla, ¿qué indica? Nos dice que la cantidad de intervalos es igual a 1 más 0 más 3,3 por logaritmo de n. Y n es el número de datos, es el número total de datos. Entonces, reemplazando, tendríamos 1 más 3,3 por logaritmo de 50. El logaritmo de 50 no se halla fácilmente, el logaritmo de 50. El logaritmo de 50 hay que utilizar una calculadora para hallar el logaritmo de 50, que en este caso es 1,7 redondeado al décimo, y le multiplicas por 3,3, que nos saldría 5,61, y sumado más 1 sería 6,61, y hay que redondear este 6,61 igual a 7, ¿no? Siempre se va a redondear en este caso, ¿no? No hay que dejar en números decimales porque la cantidad de intervalos tienen que ser números enteros, números exactos. Puede ser 5, 6, 7. Cuando salen decimales hay que redondear. En este caso hay que redondear a 7. Veamos ahora. Ahora vamos a hallar la amplitud, o sea, de cuánto en cuánto van a estar separados los intervalos. Para ello necesitamos hallar la amplitud. Y para ello ya tenemos el rango, que es R, y que es el número de intervalos. Entonces, la amplitud dice se halla dividiendo la cantidad del rango, mejor dicho, el rango entre la cantidad de intervalos.
o sea, 28, que es el rango que hemos hallado anteriormente, entre 7, que es la cantidad, el número de intervalos, dividiendo nos sale 4. O sea, 4 es el ancho de clase, mejor dicho, o la amplitud de cada intervalo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Ahora veamos, más adelante se van a dar cuenta cómo se va a ir construyendo nuestra tabla de frecuencia. Veamos ahora los intervalos, cómo se construyen, cómo se interpretan los intervalos, qué significa el LI y el LS. El LI es el límite inferior del intervalo y el LS es el límite superior. Entonces, en el L1 tendríamos el límite inferior 61 y el límite superior será 61 más 4, que vemos ahí que es 65. Entonces 4, ¿por qué? Porque 4 es el ancho, la amplitud de cada intervalo. Entonces hay que sumarle el límite inferior, le sumas la amplitud, es igual a al límite superior. Entonces sería 61 y 65. Entonces el primer intervalo sería 61 y 65. Vamos a ver más adelante la tabla. Para el intervalo de la segunda clase o la segunda fila también es lo mismo. Ya 65 se convierte en el límite inferior y el límite superior sería 65 más 4. Como ven ahí en la parte inferior, sumando te sale 69. Entonces el intervalo para la segunda clase es 65 y 69. Muy bien. Sabiendo estos datos, tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Eh, Ahí tenemos el LI, ya saben qué es. El LS también saben qué es. El LI es el límite inferior, el LS el límite superior. Ahí está, 61, 65. Pero se dan cuenta que ahí hay los intervalos, en el extremo izquierdo está cerrado, en el extremo derecho está abierto. Quiere decir que el 65 no incluye. Por eso pasa al siguiente intervalo. 65 hasta antes de 69. 69 no incluye, 69 está en la parte inferior. Entonces sería 65 a 68. De 69 a 72. De 73 a 76. De 77 a 80. De 81 a 85, 84, perdón. Y de 85 a 89. En la última clase, mejor dicho, en la última fila, que son 7, recuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad el número de intervalos, en la última está cerrado. Quiere decir que el 89 incluye en ese intervalo. En la segunda columna es la marca de clase. ¿Y cómo se halla la marca de clase? En la parte superior hay dos ejemplos para ver cómo se halla el XY. El símbolo del XY es la marca de clase. Se halla sumando los dos, el límite superior y el límite inferior de cada clase o de cada fila. 61 más 65 es 126, entre 2 es 63. ¿Ve? Tenemos el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo tenemos de la marca de clase 7, o sea, del intervalo 7, del último, antes del total. Es igual a 85 más 89, es 174, entonces 87, ¿ve? Entonces, si se dan cuenta ustedes, de la segunda columna es la marca de clase, va de 63, 67, 60, 71, 75, 70, 79, 83, 87. Va de 4 en 4, si se han dado cuenta. También los anchos del límite superior con el límite inferior, límite superior también va de 4 en 4. Coinciden, siempre van a coincidir. Si acaba de 4 en 4, en el límite, en la marca de clase también de uno a otro va de 4 en 4, va a aumentar de 4 en 4. Entonces, coinciden, deben coincidir. Si va de 3 en 3, 3 en 3 también en la marca de clase. Veamos. Ahora veamos el FI minúscula que está en la tercera columna. ¿Cómo se halla el FI minúscula? Se halla, es el conteo de cada intervalo. En los datos iniciales han contado
de 61 a 64 minutos, ¿cuántas personas han llamado? Son 5 personas. De 65 a 68, no a 69, sino a 68 en la segunda fila, también 5 personas. De 69 minutos a 72 minutos, 6 personas. Entonces el FI se halla contando los datos anteriores, los datos iniciales. Ya así sucesivamente. Y ese conteo debe coincidir sumando en total 50 datos. Si no coincide con el total de datos, está mal contado. Así que hay que hacer el conteo muy bien. Muy bien, sigamos ahora al FI mayúscula, cuarta columna. ¿Cómo se halla el FI mayúscula? El primer elemento de la frecuencia absoluta de la FI minúscula se traslada el 5 nada más. Luego en zigzag va sumando. 5 más 5 me da 10. 10 más 6 me da 16. 16 más 7 me da 23. 23 más 9 me da 32. 32 más 14, 46. Y 46 más 4 es 50. Estos dos datos, 50 y 50 en el total, deben coincidir. Si el total de datos es 40, también en la frecuencia acumulada en la cuarta columna, la última debe ser 40. Si no, está mal contado o está mal sumado. ¿Ya? Hay que verificar siempre eso. Ahora, vamos a la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Veamos. La frecuencia acumulada, ahí nos ha dado dos ejemplos. Me estaba olvidando, ahí he puesto dos ejemplos. Mira, ve cómo se hace la sumatoria. Ahora vamos a la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? En la parte superior, el HI es igual, dice, a la FI entre N. ¿Qué es FI entre N? FI significa, es la frecuencia absoluta entre N. N es la cantidad total de datos. Hay 50 datos. Entonces sería 5 entre 50. 5 es de la primera fila del FI minúscula y 50 es el total, que está en la parte inferior, es la suma de todos. Lo dividimos y sale 0,10, ¿no? Y escribimos en HI minúscula debajo en la primera fila. Luego, coincidentemente, también coincide 0,10 porque se divide 5 entre 50 otra vez. 6 entre 50 otra vez. Perdón, 6 entre 50 me da 0,12. 7 entre 50 me da 0,14, 9 entre 50 0,18, 14 entre 50 0,28 y 4 entre 50 0,08. Muy bien. Esto es la frecuencia relativa. Y sumando toda esa frecuencia relativa me debe dar 1. No debe ser menos ni tampoco debe pasarse. Debe darte 1. Ya en algunos casos, por redondeo se llega a 1. Ahora veamos finalmente en la última columna la frecuencia relativa porcentual. Ese simbolito de porcentaje significa que es frecuencia relativa porcentual, HI por porcentual. Entonces, ¿cómo se halla este HI porcentual? Se han dado cuenta que se multiplica por 100, ¿no? A cada HI minúscula se multiplica por 100. Si multiplican por 100 ustedes a 0,10, te sale 10%. Otra vez 0,10 por 100, 10%. 0,12 por 100, 12%. Así sucesivamente, ¿ve? A 0,08% te sale 8%. Sumando, el HI porcentual te debe dar el 100%, el total. 1 equivale al 100%, ¿no? 1 equivale al 100%. Muy bien, después de haber organizado nuestra tabla y completado, vamos a responder ahora sí las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántas personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos? Veamos la tabla. Si ustedes pueden observar, 77 minutos está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta clase o quinta fila. De ahí hacia abajo serían como mínimo 77, dice. Entonces, de ahí hacia abajo, para abajo, 77, ahí puede ser 78, 79, 81, 80, 81 y más son los que se comunican como mínimo 77, ¿no? Puede ser más inclusive. Entonces, tomamos
intervalo resaltado de amarillo y para abajo empezamos a sumar la cantidad de personas. Ustedes saben que el FI minúscula, la frecuencia absoluta, es la cantidad de personas. Sería 9. Veamos, ahí está el proceso de solución. Para responder la pregunta, veamos los datos en la tabla de la frecuencia. Ahí está, ya acabamos de ver, está señalado, está resaltado y observamos el intervalo y acabamos de observar el intervalo 77 punto y coma 81 abierto porque el 81 no incluye, el 81 está en en el siguiente intervalo. A partir de él determinamos la cantidad de personas que se comunican 77 minutos a más minutos. Como les vuelvo a decir, puede ser 9, también 81 a 85 de 14, de 81 a 84 hay 14, de 85 a 89 hay 4. Entonces suma esos tres, sale 27 personas. Entonces podemos decir que 27 personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos. Sigamos. Pregunta 2. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73? O sea, como máximo es 73, menos 73. Veamos la tabla otra vez. Resaltamos que menos 73 está de la tercera fila hacia arriba. Ustedes dirán, pero ahí, profesor, está 73 y también lo está incluyendo. No, 73 está abajo. Aquí es hasta 72 nada más en esa fila que está resaltado. Entonces, de ahí podemos contar y responder, ¿no? Para responder la pregunta, veamos los datos en la tabla de frecuencia. Observamos, está resaltado. Entonces, el intervalo de 69 a 72, ¿no? A partir de él determinamos el porcentaje de personas que se comunican menos de 73 minutos. Entonces, ¿dónde se observan los porcentajes? En la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual está en la última columna. Entonces, copiamos los porcentajes de cada intervalo o cada fila. 12%, 10% y 10%. Esos son los porcentajes de cada fila. Entonces, como dice que se comunica menos de 73, entonces tiene que ser de 73 hacia arriba, ¿no? 73, 72 hacia arriba en todo caso. 73 está en la parte inferior, en la cuarta fila ya. Entonces, esa fila corresponde al 12%, 10%, 10%, que equivale al 32%. Entonces, podemos decir que el 32% de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos. Bueno, lo que sigue. Pregunta 3. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. Veamos la tabla otra vez. Si nosotros nos damos cuenta y contamos la cantidad de intervalos y encerramos los 5 primeros intervalos, podemos ver desde 61, que es el límite inferior, hasta 81, que está encerrado ahí. Entonces, estas son las 5, mejor dicho, los 5 primeros intervalos. También las 5 primeras marcas de clase. También las 5 primeras frecuencias absolutas. O sea, las 3 primeras columnas resaltadas podemos ver. ¿Y cómo se halla el promedio o la media? Entonces, para calcular el tiempo promedio del uso del celular en 5 primeros intervalos resaltados, utilizamos el cálculo de la media. ¿Y cómo calculamos la media? Es recontra sencillo. La fórmula de la media es x, una barrita encima es el símbolo de la media o el promedio, se halla multiplicando la marca de clase, que es la segunda columna, por la tercera columna, que es la frecuencia absoluta, el FI minúscula. Ahí tenemos entonces 63 por 5, más 67 por 5, más 71 por 6, más 75 por 7, más 79 por 9. Entre la suma, no entre 50, sino entre la suma de los 5 primeros
filas o 5 primeros intervalos nada más. Sería 5 más 5 más 6 más 7 y más 9, que hacen 32. Y en la parte superior, entonces, resolviendo, tendríamos 2302 entre 32, que es igual a 72,25. Entonces, el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos es 72,25. Muy bien.